Vamos a seguir estudiando con nuestra escuela de adoración. Más bien la escuela se llama el principio regulador de la adoración, pero como ustedes saben, hemos venido haciendo un pequeño panorama de teología bíblica, muy someramente, muy por encima, viendo cómo era la adoración en el monte Edén, en el monte Sinaí, en el tabernáculo. Y hoy vamos a ver, en el día de hoy vamos a ver la adoración en espíritu y en verdad, que es prácticamente la adoración en el Nuevo Testamento. No vamos a considerar el templo, porque es prácticamente la misma estructura del tabernáculo en esencia. Prácticamente se hacía allí lo mismo. La diferencia que encontramos es que el templo es espléndido, hermoso, precioso, y que estaba en un lugar fijo. No era como el tabernáculo, que el tabernáculo había que moverlo. En cambio, el templo estaba en un lugar fijo. Entonces hoy vamos a considerar la adoración en el Nuevo Testamento y su relación con la adoración vamos a considerar la adoración en el Antiguo Testamento con su relación en el Nuevo Testamento y todas las cosas que implica esto de adorar en espíritu y en verdad. Recuerden que la finalidad de esta escuela no es simplemente llenarnos de conocimiento, sino que apliquemos esto a nuestra adoración congregacional para así ser cada día mejores adoradores. Y para la clase de hoy, bueno, vamos a ver 3 puntos sencillos. Vamos a ver la continuidad entre la adoración del Antiguo y el Nuevo Testamento. Vamos a verlo también muy superficial. Vamos a ver el contraste de la adoración entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento y la adoración entre ya y el todavía no, como quedamos la clase pasada. Así pues, entonces vamos a ver primeramente la continuidad entre la adoración en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y creo que es evidente, sumamente evidente, de que hubo un cambio. Hubo un cambio. Pasamos de una serie de ritos en el Antiguo Testamento, de una serie de estipulaciones. Ahora en el Nuevo Testamento ya tenemos una forma diferente y más que todo diferente, como la notamos. ¿Se fue el sonido? ¿Sí? Es este que está saliendo. Ok. Lo han dicho antes. Listo. Entonces les comentaba que sí hubo un cambio. Hubo un cambio fuerte. La iglesia en el día de hoy no adora como se adora en el Antiguo Testamento, con todos estos rituales y sacrificios que les había comentado y que estudiamos en los libros de Levítico, de Éxodo y demás. Así que, a pesar de este cambio, debemos de entender también de que hay una relación. No simplemente es un cambio abrupto de que estábamos aquí, pasamos aquí y ya. Hay una relación entre la adoración en el Antiguo y el Nuevo. Y esa relación la entendemos a través de las promesas y cumplimiento en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento teníamos promesas, en el Nuevo tenemos cumplimiento. En el Antiguo tenemos tipo, y en el Nuevo tenemos antitipos, sombra y realidad. Y algo en lo cual también se relacionan es que ambas adoraciones adoraban al mismo Dios. Al mismo Dios. En el Antiguo Testamento se adora mismo Dios y en el Nuevo se adora al mismo Dios, pero sí hubo un cambio en la forma y un cambio bastante sustancial para nosotros como bautistas reformados. Adoramos siempre al mismo Dios y todo lo que se hacía en esa adoración en el Antiguo Testamento apuntaba ¿a dónde? Al Nuevo, a la realidad que Cristo iba a cumplir todas esas promesas. Entonces la adoración en el Nuevo Testamento prefigura la adoración del Antiguo Testamento en tipos y sombras, como por ejemplo la adoración que vimos en el monte Sinaí y ese tabernáculo que vimos allí. Todo eso presagió la adoración de nuestro Señor Jesucristo, y entendemos pues que Cristo es el verdadero adorador, Cristo es el verdadero sumo sacerdote, Cristo es el verdadero sacrificio y Cristo es el que adora. Cristo. Y por eso es que nosotros, la iglesia, adoramos a Dios en Cristo Jesús. Él es tanto el sacerdote
como la ofrenda y junto con el Padre y el Hijo, el Espíritu Santo, también recibe adoración como Hijo eterno. Entonces la adoración siempre y siempre va a ser y siempre ha sido cristocéntrica. Siempre, siempre. Anteriormente lo hacían, pero a través de sombras. Pero esas sombras apuntaban ¿a quién? A Cristo. Y nosotros hoy adoramos ¿a quién? A Cristo también. A Cristo también. Así que en el Antiguo Testamento tenemos promesa y en el Nuevo tenemos cumplimiento. En el Antiguo tenemos sombra y en el Nuevo tenemos ya el antitipo y la realidad, la sustancia. Entonces la verdadera adoración que ofreció Cristo y que él mismo recibe fue prefigurada en el Antiguo Testamento. De hecho, en el libro de Colosenses tenemos en Colosenses 2:17 que nos dice cosas que solo son sombra de lo que había de venir. Pero el cuerpo es ¿quién? Cristo. Cristo, todo eso es sombra y espero que quede claro y perdónenme que se los esté repitiendo tanto, pero créanme, es sumamente necesario que lo repita. Todo eso era sombra y más adelante van a entender por qué nosotros no adoramos como en el Antiguo Testamento. Usted no va a encontrar aquí un menorá, un chofar, ni nada de eso, porque todo eso era sombra, todo eso era sombra. Así que Pablo nos está diciendo aquí en Colosenses de que todo eso apuntaba a una realidad y que esa realidad, el cuerpo es ¿quién? Cristo. Cristo. Ahora tenemos una nueva adoración con un nuevo y mejor sacerdote. Y si tenemos un nuevo y mejor sacerdote, dice el libro de Hebreos que hay un cambio de ley. Hay un cambio de ley. ¿Qué ley cambió? La ley ceremonial. Esas formas de adorar al Señor cambiaron. Dice Hebreos 10:1. Pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente, año tras año, hacer perfecto a los que se acercan. Era imposible. Pero nosotros hoy en día, la adoración en el Nuevo Testamento, somos perfectos. ¿Por quién? Por Cristo. Y el sacrificio de Cristo fue un sacrificio perfecto. Fue un sacrificio perfecto. Hebreos 8:5 dice, los cuales, hablando también de que todo eso era sombra, dice, los cuales sirven a los que es copia y sombra de las cosas celestiales, tal como Moisés fue advertido por Dios cuando estaba a punto de erigir el tabernáculo, pues dice él, haz todas las cosas conforme al modelo que fue mostrado. Todo eso que ellos hicieron en el Antiguo Testamento fue un modelo que le fue mostrado a Moisés en el monte Sinaí. Vamos a seguir porque ya veo que las diapositivas no se va a dar. Entonces vamos a hacer un ejercicio, se las voy a enviar al WhatsApp, ¿cierto? Y de allí todos van copiando. ¿Les parece? Para ir más rápido. Bueno, permítanme aquí 5 minutos. Mandarlo aquí al grupo de la iglesia, al grupo de aspirantes, discipulados. Ya la mandaron. Ok, listo. Bueno, entonces van guiándose ahí a través del celular para avanzar. Entonces, toda esa adoración del Antiguo Testamento, una vez más, prefiguraba a Cristo y solo a Cristo. Las ofrendas anticipaban esa obra redentora de Cristo por nosotros. Cristo expió nuestros pecados, el pecado de su pueblo. Él es la ofrenda perfecta que nos reconcilió con Dios. Si usted no entiende todas esas ofrendas y cuál era el sentido de esas ofrendas, no va a entender la reconciliación con Dios, porque esas ofrendas que buscaban reconciliar a Dios a su pueblo con Dios, cuando ellos pecaban.
De hecho, Romanos 3:25 nos lo dice, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Cristo es ese nuevo sacerdote. Gracias a Cristo ahora tenemos una relación más cercana con Dios. Como les comentaba anteriormente, si la ley cambió, la ley ceremonial cambió, nosotros, nuestra adoración hoy en día también cambió. También cambió. No podemos seguir adorando al Señor como se hacía en el Antiguo Testamento. No podemos traer cosas del Antiguo Testamento para adorar al Señor hoy en día. Hoy en día en las iglesias se está mezclando, introduciendo el tema del judaísmo. ¿Con qué sentido? Con el sentido de que todavía la gente cree que adorar así al Señor es mejor que la adoración de hoy. Ese es el sentido. Creen que es más espiritual usar esos ritos, usar el kipá, vestirse como sacerdote, usar el shofar y todo ese tipo de cosas. Pero nosotros estamos ahora mismo frente a un altar mejor. Dice Hebreos 13:10, nosotros tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que sirven en el tabernáculo. Mucho mejor y más grande. Ya no tenemos que dar al Señor esos sacrificios de animales. Porque sí hay un sacrificio que hay que hacer. Sí hay un sacrificio. Pablo lo dice en Romanos 12. Romanos 12:1. Pablo lo dice. Así que tenemos la razón de que ya nos damos al Señor esas ofrendas, esos sacrificios, esos animales. Ahora el sacrificio, ¿cuál es? Romanos 12:1 dice: por consiguiente, hermano, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio, ¿cómo? Vivo y santo. Vivo y santo. Aceptable a Dios, que es vuestro culto, ¿qué? Racional. Y miren que dice sacrificio vivo. ¿Cómo eran las ofrendas cómo se le entregaban y se le presentaban las ofrendas en el Antiguo Testamento al Señor? Muertas. Eran animales muertos. Acá el sacrificio ahora es vivo. Es interesante cómo la Biblia en muchos pasajes nos llama sacerdotes. Y ahora aquí nos llama que nosotros somos esa ofrenda misma. Qué interesante. Qué interesante. Así pues, mis hermanos, Jesús se ha ofrecido a sí mismo como sacrificio por nuestros pecados. Ahora es nuestro privilegio y gozo ofrecernos a Él en servicio. En servicio. Hebreos 10, del 15 al 16 dice: por tanto, ofrezcamos continuamente mediante ¿quién? Mediante Cristo, Él, sacrificio de alabanza a Dios, es decir, el fruto de labios que confiesa su nombre. Su nombre. Y no se olviden ustedes de hacer el bien y de la ayuda mutua, porque tales sacrificios se agrada a Dios. Así que de manera hasta aquí entendemos que el Señor Jesús es la verdadera forma de adoración. Él es la sustancia, Él es la realidad y nosotros adoramos en esa realidad, en esa realidad. La adoración de Cristo y la adoración de la iglesia, si ya estamos en Cristo, quiere decir entonces que nosotros ahora adoramos no con esos sacrificios, sino en que en espíritu y en verdad. Y en verdad. Y ese es nuestro segundo punto hasta aquí. Y Jesús utilizó esa frase en el Nuevo Testamento. ¿En qué capítulo? A ver, un capítulo conocido. Juan, capítulo 4. ¿Se acuerdan? La mujer samaritana. Es un capítulo conocido para nosotros y quiero pedirles que me acompañen ahí en su Biblia. Juan, capítulo 4. Y para entrar un poquitico en contexto, nosotros entendemos que Jesús habla ahí con una mujer samaritana. Los samaritanos y los judíos
como dice uno acá en el barrio, se tenían la mala. Se tenían la mala, no gustaban nada. Ellos, los samaritanos, adoraban en el monte Gerizim. ¿Y dónde adoraba el pueblo de Israel? A ver, ¿dónde? ¿En qué monte? En el monte de Sión. En el monte de Sión, entonces siempre había una discusión que quién tenía la verdadera adoración, si era en el monte Gerizim, si era en el monte de Sión, y quién tenía hasta ese momento la verdad. El pueblo de Israel. El pueblo de Israel. Todos conocemos que los samaritanos, ¿cierto?, vienen de esa división, cuando el pueblo de Israel se dividió. ¿Sí se acuerdan de esa parte? Porque los veo así como el reino del norte, el reino del sur. Judá, las tribus de Efraín, las demás tribus estaban arriba. Ese reino del norte llegaron los, ¿quiénes? A ver, los asirios. Y llegaron y se metieron ahí en todo el reino del norte y mataron a todos los hombres. Quedaron muchas mujeres vivas y se mezclaron. Y por eso es que los judíos que permanecieron acá en el reino del sur, con la tribu de Benjamín, ellos no gustaban de los samaritanos porque decían que los samaritanos estaban mezclados, la raza estaba mezclada. Y los únicos que permanecieron puros hasta ese momento eran los judíos, la tribu de Judá, de ahí el nombre de judío. ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? ¿Sí? Bueno, entonces hasta ahí estaba esa discusión. Cristo llega y se encuentra a esta mujer. Vamos ahí desde el capítulo 6 nos damos cuenta de que Cristo estaba allí en el pozo de Jacob. Aquí. En el pozo de Jacob, estaba cansado del camino, dice el texto, se sentó al pozo y era como la hora sexta, y una mujer de Samaria vino a sacar agua y le dijo, ¿quién le dijo a Jesús? Dame de beber. Dame de beber, porque sus discípulos habían ido a comprar comida. Y el verso 9 nos dice que esta samaritana le dijo a Jesús, ¿cómo pues tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? ¿Sí entienden el contexto? En esa época, primero, los hombres no hablaban públicamente con las mujeres, y menos un judío con una mujer samaritana, ni por ahí. Y ahí Juan deja claro, porque los judíos no tienen trato con los samaritanos. Y respondió Jesús y le dijo, mira, mija, si tú supieras quién te está hablando, ahí lo vemos en el verso 10, si tú supieras quién te está hablando, tú me pedirías a mí que te diera de beber, que te diera esa agua. Y ella le dijo, no, Señor, no tienes con qué sacarle el pozo, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes esa agua viva? ¿Acaso eres tú mayor? Y ahí empieza a mostrar sus credenciales. ¿Tú quién te crees? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo? ¿Eres tú mayor? Y Jesús le dijo, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le diere y le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Apenas tú escuchas eso, ¿te llama la atención o no te llama la atención? Te llama la atención. ¿Y qué hizo ella? Señor, dame de esa agua. Dame de esa agua. Y una vez que el Señor ya viene y llama su atención, y es hermoso la forma en cómo el Señor evangeliza, ¿cierto? Ya empieza entonces ahora a meterse con su vida personal y le dice, ves y llama a tu marido. Ves y llama a tu marido. Y ella respondió, no tengo marido. Y el Señor le dijo, sí, bien has dicho, no tengo marido porque 5 tienes. Tienes son 5. ¿Y qué pasa cuando las personas, ya a usted se le viene y se le mete en su vida íntima, personal, con eso que no le quieren tratar? A la persona no le gusta. E intenta cambiar la conversación. Miren cómo ella cambia la conversación allí. Le dice, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. ¿Qué tiene que ver eso con los maridos de ella? Eso no tiene que ver absolutamente nada. Pero el Señor es astuto, bastante. Y se da cuenta de que ella lo que quiere es cambiar la conversación, y el Señor coge esa misma línea que ella escoge para llevarla al punto donde Él quiere. Y le dijo, mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoráis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis. ¿Quiénes? Los samaritanos.
nosotros los judíos adoramos lo que conocemos porque la salvación viene ¿de quién? De los judíos, de los judíos, de los judíos. Y aquí viene el Señor y nos presenta el texto de cómo es la adoración en el Nuevo Testamento. Dice, pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores al Padre adorarán al Padre en espíritu y en ¿qué? Y en verdad, porque ciertamente a tales adoradores el Padre busca que le adoren. Jesús le está diciendo, esa discusión de ustedes no tiene sentido, eso va a quedar obsoleto, porque la forma de adorar va a cambiar, no va a ser ni en Jericín, ni en el monte de Sión en Jerusalén, no va a ser allí, ni en ninguna de las dos partes, va a ser en espíritu y en verdad. ¿Y por qué el Señor busca a estos adoradores en espíritu y en verdad? Verso 24, Jesús da la razón. Dios es espíritu y los que le adoran deben de adorarle en espíritu y ¿qué? Y en verdad. Y ella sigue y le dice, sí Señor, yo sé eso, porque es que cuando venga el Mesías Él no va a declarar esas cosas. Eso no es nuevo para mí, ella lo sabía y lo dice en el verso 25. Ahí lo dice. Ella dice, sé que el Mesías viene, el que es llamado Cristo, cuando Él venga nos declarará todo. Sí, eso que tú dices tiene razón, yo lo sé. Y Jesús le dice, yo soy ese Mesías que tú estás esperando. Yo soy. Pero miren las palabras de Jesús que es interesante para la adoración en el día de hoy. Jesús está diciendo que ya la adoración no va a ser ni en Jerusalén, ni en el monte Gerizim, nada. Ahora el lugar no importa porque va a ser en espíritu y en verdad. Y yo sé que si usted quiere irse a Jerusalén a gastar un poco de plata, a llevarse en el viaje hasta allá, porque va a creer que allá va a encontrar alguna oración o va a encontrar más espiritualidad, que déjeme decirle que tenga presente estas palabras de Jesús, el lugar no importa. No, que van a hacer un tercer templo. A nosotros no nos importa porque ya el lugar no importa. La adoración cambió, ya no es física, es espiritual y en verdad. Y en verdad. ¿Estamos claros hasta allí? ¿Estamos claros hasta allí? Para nosotros los cristianos, el lugar ahora es irrelevante. Y esa frase que encontramos ahí, la hora, es importante porque se refiere al tiempo de la glorificación de Cristo, que vendría luego de su muerte y su resurrección. Y en ese tiempo estamos nosotros ahora, iglesia. Juan 17:1 dice, estas cosas habló Jesús y alzando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti. Esa hora, en ese instante, en ese momento, cuando Cristo iba a ser glorificado, era el momento decisivo de la historia redentora. Por eso iba a cambiar algo. La adoración iba a cambiar y ella lo entendió, ella lo sabía. Ella le dijo al Señor, sí, yo sé que cuando venga el Mesías algo va a cambiar. Algo va a cambiar. Así que ese ahora, Jesús lo usa aquí en Juan en tiempo futuro y presente. Entendiendo de que Él había llegado, que las cosas habían cambiado, ya no tenemos la sombra, tenemos la realidad. La realidad. Su llegada marcó el comienzo de una nueva era de adoración. No sé si se ha dado cuenta, pero estamos adorando en el milenio. En el milenio. Que marca desde la hora en que la ascensión de Cristo, de que llegó Cristo hasta en adelante. Cristo ahora es adorado en espíritu y en verdad. Estamos en un tiempo distinto, donde adoramos directamente a Cristo por medio de Él. Eso es lo que Jesús está diciendo. Los que adoran al Padre a esta hora, aquí, deben adorarlo en espíritu y en verdad. Y ahí comenzó todo el reinado mesiánico de Cristo. Y la pregunta del millón es, pastor, ¿y entonces qué es adorar en espíritu y en verdad? ¿Qué es? Y es importante, antes de definir esta parte, que tengamos en cuenta el objeto a quien se adora, a Dios.
Y recordemos que Jesús está haciendo aquí un contraste entre la adoración del Antiguo y la adoración en el Nuevo Testamento. Así que esa hora, la glorificación de Cristo, inauguró un modo de adoración que era diferente al del Antiguo Testamento. Ellos no podían adorar en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Cristo no había venido. Así que si Cristo no viene, ellos tienen que seguir en las sombras, Por eso no podían adorar en espíritu y en verdad. Y eso no quiere decir que ellos no eran adoradores. Sí lo eran. Pero con esta nueva forma no podían hacerlo. Era imposible, porque ellos todavía tenían la sombra. Es importante destacar también que la base para determinar el tipo de adoración que agrada a Dios y el tipo de adoración que nosotros como iglesia debemos darle a Dios radica en la naturaleza de Dios mismo. ¿Y cuál es la naturaleza de Dios? Dice Cristo, Dios es espíritu, espíritu. Y los que le adoran deben necesariamente adorarle en espíritu y en verdad. Así que Dios no es una imagen física, nada de eso. No es físico. Un ser inmaterial, es espíritu. Y no hay opción. No hay opción. No es que a mí me parece que esta imagen representa a Dios. No. Miren que el texto dice, deben adorarlo. Es necesario que le adoremos al Señor en espíritu y en verdad. Así que cualquier otro tipo de adoración que no sea en espíritu y en verdad no es aceptada por el Señor hoy en día. No es aceptada. No es. Así que Dios debe ser adorado como Él lo estipula en su palabra. Y ese debe ser el fundamento de nuestra adoración, entender de que Dios es espíritu, no es físico como nosotros, no es material, es un espíritu, no tiene carne y hueso. ¿Y se acuerdan cuando Jesús resucitó? Que los tipos no creían y Jesús le dijo, mira, tóquenme. Y no soy espíritu. En ese sentido debemos entenderlo. Así que si adoras una imagen, no estás adorando al verdadero Dios. Ahora, positivamente, el hecho de que Dios es espíritu significa para nosotros que Dios es un ser personal. Personal. Y cuando la Biblia habla de un espíritu, se refiere a un ser que posee atributos de personalidad, intelecto, voluntad, emociones y autoconciencia. ¿Acaso Dios no se alegra con nuestra oración? ¿Qué dice Sofonías 3:17? Que esa canción no la sabemos. Nuestro Dios es alegre y se regocija en mí. Así que nosotros debemos de adorar a Dios de cierta manera, tomando en cuenta que Él no es un ser físico ni material. Pero también debemos de tener en cuenta que Dios es un ser personal. No es una cosa, no es como el aire ese que está saliendo de allí para enfriarnos. No es una fuerza activa. Es un ser personal que tiene un intelecto perfecto y una voluntad perfecta y emociones perfectas. Perfecta. Debemos de dejar eso claro. Entonces, ¿qué es adorar en espíritu y en verdad, pastor? Bueno, en primer lugar implica que debemos adorar a Dios con un corazón, que debemos adorar a Dios con un corazón, y que en nuestro corazón se involucre todo nuestro ser interior. Todo nuestro ser interior. Así que si nuestro corazón, que es donde está nuestra personalidad, no está involucrado en nuestra adoración, quiere decir que no estamos adorando. ¿Por qué? Porque la adoración es una comunión entre dos personas. Mi persona adora la persona de Dios. Así que es interesante de que tengamos esto en cuenta. ¿Cómo venimos a adorar al Señor? ¿Cómo venimos a adorar al Señor? Concentrados, con todo nuestro interior, adorando al Señor. Con todo nuestro interior. Jesús le recriminó esto a los judíos de esa época, a los fariseos,
en Mateo 16, 15 del 7 al 20, cuando le dijo, hipócrita, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran. Así que es necesario un corazón para adorar al Señor. Y un corazón en Cristo Jesús, porque Dios es un Dios personal. Mi persona adora la persona de Dios. En segundo lugar, adorar a Dios implica también una adoración simple y espiritual. Ya no vamos a hacer esa cantidad de rituales y cosas que hacíamos antes y esos elementos simbólicos que apuntaban a Cristo, porque ya nosotros estamos en Cristo. Una vez llegó Cristo, todo eso desaparece. De nada sirve usar enchufar, nada. Todo eso desaparece. Y para que profundicen un poquito más, les recomiendo que lean Hebreos del capítulo 7 al capítulo 10. Y ahí va a entender que todas esas cosas perdieron ya su vigencia. Yo les pregunto, ¿será que necesitamos un templo majestuoso necesariamente para adorar al Señor? Imágenes con vitrales para adorar al Señor. ¿Qué cosa física necesitamos nosotros hoy en día para adorar al Señor? Que sean necesarias. ¿Cuál? Ninguna. Si la oración es en espíritu y en verdad, ¿qué cosa física necesitas? No necesitas nada físico. ¿Será que podemos adorar al Señor sin música? ¿Sin pista? ¿Sin coro? ¿Sin púlpito? ¿Sin micrófono? ¿Será que lo podemos hacer? ¿Sin instrumento? Sí lo podemos hacer. Sí lo podemos hacer, porque la adoración es espíritu y en verdad. No es física. No es física. No es física. No es física. ¿Y cómo adoran? Los adoradores adoran en espíritu y en verdad. Pablo en Filipenses 3 nos dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en qué cosa, en la carne. Pablo está diciendo, la iglesia hoy es el pueblo de Israel, el verdadero pueblo de Israel, que adora en espíritu, en espíritu. Somos la circuncisión, la verdadera circuncisión. ¿Dónde es la verdadera circuncisión? En el corazón. En el corazón. Los que son circuncidados en el corazón son los que pueden adorar al Señor. Al Señor. Y esto se lo voy a explicar más adelante con el arquetipo, pero ya como no funcionaron las diapositivas. Pero bueno, seguimos. Entonces, podemos decir que la verdadera adoración no requiere de nada físico para llevarse a cabo. ¿Estamos claros ahí? No hay nada físico. Ciertamente hay cosas que facilitan mejorar los elementos de la adoración, ¿cierto que sí? Necesitamos musiquita para que se escuchen mejor los himnos, pero para mejorar nada más. Recuerden que son elementos circunstanciales. La música puede estar o no puede estar, pero necesariamente sí tiene que estar el canto congregacional. El canto congregacional. Porque lo único indispensable para adorar al Señor es que haya un corazón con su verdad. Con su verdad. Y sí, chévere que adoremos al Señor en este salón, con sillas cómodas, con airecito acondicionado, cierto que es chévere. Chévere, mejoramos, nos sentimos como más a gusto, pero quiero que entiendan que ninguna de esas cosas, mis hermanos, nos va a servir, son requeridas necesarias para la adoración. No son necesarias, ninguno de esos elementos son indispensables, solo dos elementos son indispensables, espíritu y en verdad. Nada físico es indispensable para adorar al Señor, nada físico, nada físico. Así que requiere que cuando adoremos en espíritu involucremos nuestra personalidad. Involucremos nuestro intelecto, nuestra voluntad y nuestras emociones, perfectamente direccionadas por la palabra del Señor y por el Santo Espíritu de Dios.
Así que hasta aquí no solo debemos adorar en espíritu, sino también en verdad. ¿Qué implica que adoremos en verdad? Cuando usted lee el libro de Juan va a encontrar esa palabra verdad muchas veces. ¿Y quién dijo que era el camino, la verdad y la vida? En Juan 14:6. Cristo. Nadie viene al Padre si no es por Cristo. Juan 1:17 dice, porque la ley le fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Así que esto implica adorar en verdad, que debemos adorar a Dios tal como Él lo ha dejado escrito. ¿En dónde? En su palabra. Porque ¿dónde encontramos a ese Cristo? Con esa verdad. ¿Dónde la encontramos? En la Biblia. En la Biblia. Y Él nos ha dejado aquí, en su palabra, un protocolo de cómo Él debe ser adorado. No podemos basarnos en nuestra imaginación. No podemos. ¿Por qué la adoración de los samaritanos estaba errada? ¿Por qué? Porque tenían un Antiguo Testamento diferente al de los judíos. Tenían una verdad diferente. Por eso estaban errados en cuanto a la adoración. De la misma forma, para nosotros no errar hoy, ¿qué tenemos que hacer? Ir a la palabra. Así que es esa verdad revelada en las Escrituras que nos brinda una perspectiva correcta y completa y adecuada de Dios. Solo la Escritura. Debemos saber qué estamos adorando, por qué estamos adorando. ¿Se acuerdan de Romanos 12:1? Que dice que por consiguiente, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Esa palabra racional ahí viene del griego logikeo, que sí, de donde viene nuestra palabra lógica. O sea que el culto de adoración debe ser algo racional, algo lógico. ¿Y de dónde tomamos esa razón y esa lógica? ¿De nuestra mente? ¿De lo que nos gusta, de lo que no nos gusta? De la palabra del Señor. El problema es cuando nos emocionamos mucho y ponemos las emociones delante del intelecto. ¿Y qué pasa? Las emociones terminan guiándonos, perdemos el intelecto, y sin el intelecto nosotros no vamos a poder conocer esto que está aquí en la palabra del Señor. No podemos. Y si no conocemos lo que está en la palabra del Señor, vamos a presentarle al Señor una adoración pagana. Así que sin verdad no hay verdadera adoración, no hay. Así que el llamado es ¿a qué? A adorar con entendimiento. Es necesario que lo hagamos con entendimiento. Porque sería ilógico que llegara una persona, ¿no? ¿Y por qué están adorando así? Es que al pastor hoy se le ocurrió. Al pastor. Ah, bueno, listo. Y empieza toda la cuestión y el desorden. No, es que el pastor hoy se le ocurrió usar el shofar y empieza a llamar a la gente. ¡Pum! Eso es algo irracional, ilógico. Porque si usted entiende que la oración es espíritu y en verdad, ¿qué hace utilizando elementos de la antigua adoración ahora en el nuevo pacto? Eso es ilógico. Es irracional. Así que, en segundo lugar, adorar en espíritu y en verdad implica que la verdadera adoración gira en torno a la verdad revelada en las Escrituras. Una adoración genuina descansa en la verdad y proclama la verdad. Es necesario conocer la verdad. Es necesario. Y por eso ustedes se dan cuenta que prácticamente este es el elemento, la predicación de la palabra que más resalta en nuestro culto de adoración. Nosotros llegamos, y no estoy minimizando la oración, ni tampoco estoy minimizando los himnos, pero nosotros llegamos y encontramos palabra. ¿Cierto que sí? Leemos palabra, estudiamos la palabra, terminamos al Señor adorándolo con su palabra.
cantamos ¿qué cosa? La palabra. Todo es la palabra, la palabra. Desde que usted llega aquí desde las 9 hasta las 12, usted lo que se va a ir es palabra, palabra. Y en el discipulado, más palabra. Palabra, palabra del Señor. Mucha palabra del Señor. Así que yo espero que aquí nadie me diga un día, no, pastor, es que yo me quiero ir de esta iglesia porque es que me gusta cómo cantan en la iglesia de al lado. ¿En serio? Yo de verdad espero que eso nunca llegue a esta iglesia. Espero que eso no pase. Porque sí, la música es un elemento que nos ayuda a mejorar la adoración. El elemento principal es la palabra del Señor. ¿Y quién es adorado? Dios. Porque la adoración viene siendo cristocéntrica. El centro es Dios. Y nosotros a veces cometemos el error y le preguntamos a la persona nueva cuando digo, ¿y cómo te pareció el servicio? ¿Te gustó el servicio? ¿Quién es el que tiene que responder esas preguntas? Dios. Dios, que el servicio no era para esa persona. No era. Y nosotros a veces cometemos ese error. Pero teniendo una idea clara, debemos de comprender de que la adoración siempre es para el Señor. Es cristocéntrica. Y también implica un trabajo de que el adorador no solamente adore el día domingo, sino que adore entre semana. Entre semana. No es que usted venga, no ha adorado en toda la semana, no ha adorado, pero llega el domingo y llegando el domingo, es que pusieron el himno que me gusta, así me conecté con el Señor. Eso es adoración. Eso no es adoración. Eso no nos hace adoradores. No nos hace adoradores. Con la música mejoramos el elemento, pero no nos hace adoradores. No nos hace y debemos ser muy cuidadosos con eso. Recuerden, solamente son dos elementos, espíritu y en verdad. Así que la invitación es a que entre semana, familia, seamos adoradores también. Entre semana. Para que cuando llegue el domingo esto aquí estalle en adoración al Señor. En espíritu y en verdad. Así que podemos concluir hasta aquí que Dios ha establecido los parámetros para la adoración en el nuevo pacto, los cuales son en espíritu y en verdad. Como nuestro gran sumo sacerdote, Cristo entró en el cielo, ¿cierto? En el cielo mismo, y ahora nosotros estando en Él, adoramos también con Cristo en el cielo. Por eso es que la Biblia le dice a usted que usted está sentado con Cristo adorando en el cielo. ¿No ha leído ese pasaje? ¿No lo ha leído? Y usted se preguntará, pastor, pero estoy allá y estoy acá. Sí. Es que nuestra adoración está en un ya, pero en un todavía no. Esperando que Cristo regrese para así hacerlo en toda esplendidez y maravilla. Así que cuando nosotros adoramos ahora en el Nuevo Testamento, pasamos de esta tierra al cielo. Al cielo. Pasamos de la sombra a la realidad. A la realidad. Pero debemos de entender que hay un ya, pero todavía no, como le explicaba la clase pasada. Cristo ya ascendió al cielo y nosotros estamos unidos en Cristo en espíritu. Y en ese sentido ya estamos practicando la adoración celestial con Él. Pero todavía todavía experimentamos esa realidad completamente, todavía no la experimentamos. Pero espiritualmente sí, porque estamos unidos en Cristo y cuando Cristo regrese, todo eso se llevará a cabo. Cuando Cristo regrese, toda esa corteza celeste se va a quitar y el reino de los cielos con el reino de la tierra van a ser uno solo. Y vamos a adorar al Señor con toda nuestro ser en espíritu y en verdad. Y de eso habla Apocalipsis cuando dice que desciende la nueva Jerusalén, en Apocalipsis 21:2, cuando dice, y vi una ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Para su esposo. La nueva Jerusalén, ese lugar santísimo, lleno de la gloria de Dios. Cuando Cristo desciende del cielo y toda la tierra va a ser transformada en un lugar santísimo, va a ser algo tremendo, tremendo. Y nosotros adorando al Señor con todo nuestro ser y con toda nuestra fuerza. Y eso es lo que nosotros esperamos
que va a pasar cuando Cristo regrese. Y la garantía de eso es que tenemos el Santo Espíritu de Dios morando en nosotros. Morando en nosotros. Así que todo esto que hemos visto en este pequeño panorama bíblico que hemos visto de Génesis, Éxodo, Levítico y Juan, de aquí podemos extraer 6 principios ya para finalizar, para que lo tengamos en cuenta a la hora de que ya para la clase que viene, ya sí vamos a entrar directamente al principio regulador. Pero ya con estas bases bíblicas, quería que tuvieran ese panorama bíblico más completo para poder entender ese principio de adoración. Entonces, de todo esto que hemos visto, podemos extraer primeramente que la adoración debe ser ofrecida a Dios de acuerdo con las Escrituras. No de tu idea, no de tu mente, sino con las Escrituras. Con las Escrituras. Lo segundo es que la adoración debe ser centrada ¿en quién? En Dios. No es para ti, es para Dios. El servicio no depende de si tú sentiste o si tú no sentiste. Es que estuvo malo porque hoy no sentí nada. No, es que estuvo malo porque la prédica hoy no me llegó. No, eso no tiene nada que ver. Es para Dios. Lo que te tiene que preocupar es que estén los elementos que el Señor estableció en su palabra en su adoración. Eso es lo que tiene que preocuparte. Esos elementos los vamos a ver ahora que lleguemos al principio regulador. Nuestra adoración, tercero, nuestra oración debe ser ofrecida por medio del mérito y la mediación de Cristo. Si no estás en Cristo, no hay adoración. No hay adoración. Así de fácil. No lo hay. La adoración siempre fue mediada por Cristo. En el Antiguo Testamento era una sombra, pero ahora es una realidad. Mediada por Cristo. Cristo. Y solo por Él es que tenemos acceso a Dios con un solo y mismo espíritu. Solo a través de Cristo es que ofrecemos sacrificios espirituales agradables al Señor por medio de Cristo. Solo los que están unidos a Cristo a través de la fe dada por el Espíritu de Dios en virtud de esa unión es que participamos en la oración celestial donde está Cristo ahí como sumo sacerdote. Solo por Cristo. La cuarta es que la adoración es espiritual, es una obra del Espíritu Santo, es el resultado directo de esa obra renovadora que Él está haciendo en nosotros. La adoración no es un invento tuyo, no es por tus gustos, no es que a mí me parece esta música, es que a mí me parece que hagamos esto, es que a mí me parece que haga lo otro. No, es una adoración que es nacida, engendrada en nosotros por el Espíritu Santo de Dios, que nos guía a toda verdad. A toda verdad. Y la quinta es que la adoración es un pacto. Es un pacto, es una comunicación entre Dios y su pueblo. Nosotros venimos aquí, escuchamos su palabra y respondemos en qué, Señor, perdónanos. El Señor nos perdona y nosotros respondemos con alabanza. Y después somos exhortados con su predicación. Y por último, ¿qué hacemos? Le damos la exaltación. Es una comunicación que hay. No sé si te has dado cuenta. No vayas a creer que el esquema del servicio está puesto ahí porque a usted igual se le ocurrió o a mí se me ocurrió. No. Hay una comunicación que estamos haciendo con Dios. Él nos habla. El domingo venimos a adorar. ¿Por qué? Porque el Señor nos llama a adorar el domingo. A tener esa comunión con Él. Y por último, la adoración debe ser edificante y ordenada. Y ordenada. Edificante y ordenada. En espíritu y en verdad, que lo dice 1 Corintios 14:40, que lo hagamos como decentemente y en orden. Y en orden. Y en orden. Y que cuando nos reunamos, dice Pablo ahí mismo en 1 Corintios 14:26, ¿qué hay que hacer pues, hermanos, cuando se reúnan? Cada uno aporte salmos, enseñanza, revelación, lenguas o interpretación de lengua, y que todos se hagan perfecta edificación. Nosotros entendemos que ya las lenguas y la revelación cesaron. ¿Por qué? Porque la Biblia ya está completa. Ya tenemos el canon completo. ¿Qué más revelación necesitamos? Ninguna, solo aquí está todo completo.
Ya no necesitas de que Dios utilice al hermano para hablarte en lengua, porque ya la tienes aquí, lo que el Señor te va a decir, y ya está completo. Pero para ese tiempo la Biblia no estaba completa, así que el don sí estaba vigente aún. El Señor seguía revelando. Y qué interesante que dice que cada quien aporte salmo y enseñanza y que sea para edificación. Así que cuando entonamos, la letra también tiene que ser para edificación, pero todo decentemente y en orden. Ahora ustedes entienden que no es que nuestra oración sea fría, sino que hay una solemnidad, hay un gozo, como dice en Levítico, una fiesta solemne, como eran llamadas las fiestas del Señor, fiesta solemne. Así que estos son algunos de los principios básicos de la oración que encontramos en las Escrituras, y estos principios deberían de regular nuestro servicio de adoración. Y espero que nos ayuden a decidir qué hacer en la adoración y saber por qué lo hacemos. Saber por qué lo hacemos. Así que hasta aquí hemos terminado. Si alguien tiene alguna pregunta con respecto al tema. Pastor, el hermano Mauricio Gómez hace la siguiente pregunta. Quisiera aclarar si para adorar al Señor no es necesaria la Biblia como elemento físico, o no se contempla la Biblia como físico también. ¿Cómo? Que la Biblia no se contempla como físico. Dice que sí, para adorar al Señor no es necesaria la Biblia, pero la Biblia dice que es algo físico. Entonces quiere aclarar que si la Biblia no se contempla como un elemento físico para adorar al Señor. Listo, eso lo vamos a ver cuando llegamos al elemento, pero fácilmente podemos entender que gracias, ¿cómo adoraba a Abraham cuando no había la Biblia? ¿Cómo lo hacía? Que recuerden que esto está desde Moisés para acá. ¿Cómo adoraban ellos? Recuerden, ley natural. Hay una ley natural. El hombre, por consiguiente, sabe que tiene que adorar al Señor. Y nosotros hoy en día tenemos esa ley escrita aquí gracias a los mandamientos que el Señor mandó a escribir a Moisés. Pero esa ley es la misma que tenía Adán cuando no había Biblia en el Edén. En ese sentido. Así que Dios escribió en los corazones de todos su ley natural. Y por ende de allí que todo que no le adore al Señor va a ser juzgado. Así que en ese sentido hoy en día nosotros tenemos la palabra del Señor escrita, ¿cierto que sí? Es necesaria en la adoración, y lo vamos a contemplar cuando lo veamos allá, que es sumamente necesaria. Pero, ¿qué pasa con esos lugares donde no está la Biblia en físico? ¿Adoran o no pueden adorar al Señor? La respuesta no la sabemos, la adoración es en espíritu y en verdad. ¿Y por dónde le llega el conocimiento entonces de esa verdad? Si no la tiene. ¿Dónde le llega? En el corazón. Pero recuerden que esa no es suficiente, necesitan la revelación especial. Ahora, ¿usted puede venir a adorar al Señor sin su Biblia? ¿Puede venir a hacerlo? ¿Puede venir a hacerlo? ¿Venir a adorar al Señor sin su Biblia? ¿Puede? No puede. Así que en ese sentido usted tiene que traer su Biblia a la iglesia. Tiene que traerla. Cuando digo elementos físicos me refiero a todos estos elementos, porque estos son, la Biblia es la palabra del Señor es un elemento primordial, principal que tiene que estar. Pero cuando digo físico me refiero a los elementos estos, música y lo demás. En ese sentido. ¿Me hago entender? ¿Sí estamos claros hasta ahí? Sí. O si no, ¿usted cómo venía a la iglesia? A ver, si no se puede venir físico, no se puede adorar al Señor en físico. Usted no puede venir a la iglesia tampoco, porque usted es físico. ¿Sí me hago entender? Hay elementos que tienen que estar. Adelante, Mario. Bueno, yo quisiera contar algo y llegar a una conclusión. Es básicamente como un ejemplo de lo que nos has enseñado en la mañana de hoy. En una iglesia pues donde yo asistí, una vez se hizo una reunión de los miembros, los líderes, yo estaba allí,
Y la reunión tenía el objetivo de buscar estrategias para poder traer más personas a la iglesia. Entonces, una persona dijo, bueno, creo que podríamos empezar primero preguntándoles a todos cuál fue el motivo por el cual nosotros nos decidimos quedar en esta iglesia. O sea, ¿por qué tú estás aquí? ¿Cómo llegaste? ¿Cómo entraste? ¿Qué te gustó? ¿Qué no te gustó? Y resulta que las personas, la gran mayoría, empezaban a hablar y a decir, bueno, yo la verdad es que a mí me invitó fulanito, yo la acepté porque, me pidió él, como quien dice, el favor, pero cuando yo llegué y escuché esa alabanza, esa adoración, ese sonido de la guitarra, porque ahí había de cuánto instrumento, guitarra, batería, de todo. Entonces, ese tipo de cosas le empezaba como a emocionar y a motivar, y dijeron, no, y yo me quedé aquí porque es que esa adoración de aquí era una cosa espectacular. Y después otros dijeron, no, yo también cuando lo vi, cuando lo escuché, cuando esto, cuando lo otro. Bueno, total que a partir de ahí, entonces el pastor dijo, bueno, entonces si esto es lo que a la gente pues la está motivando, mira que ha hecho de que muchas personas estén aquí en la iglesia, vamos a invertir en todos los instrumentos de la alabanza. E inclusive, adicional de los instrumentos como tal de la típica alabanza y adoración que escuchamos en las iglesias así pentecostales, también surgió un grupo de vallenato. Bueno, vamos entonces a comprar instrumentos de vallenato y los domingos también cantamos vallenato. Luego, no, vamos a meter ahora unos instrumentos de mariachi. Bueno, ahora todos los domingos un domingo vallenato, un domingo mariachi y la alabanza como siempre. Entonces, todo empezó como que qué lindo, qué chévere, espectacular. ¿A dónde quiero llegar? De que yo que estuve presente en esa reunión, esas personas que yo escuché decir que se habían motivado por la alabanza, por la adoración, muchas ya no están en la iglesia. Muchas ya ni siquiera son cristianos. Y obviamente, pues por lo que nos acaba de explicar el pastor Miguel, es que realmente eso no es lo que sostiene como tal, o sea, la cuestión de los instrumentos, de que porque tú sentiste, sino que realmente es la verdad, es la palabra de Dios. Y esa es la razón por la cual hoy en día ya no son ni cristianos y ya no van a la iglesia, porque es que eso no es lo que los va a sostener todo el tiempo. Okay. Eso Gracias, mi hermanita, por ese aporte. Me voy a reservar los nombres del grupo de los hermanos que estuvieron conformándose. ¿Alguien más tiene al respecto? Oscar. Sí, mi hermano, resumiendo lo que dijo la hermanita, ahora mismo se puede utilizar un comentario del pastor Paul Wasser, que dice que, bueno, aplicándolo con el tema de la adoración, él dice que cuando en una iglesia se utilizan métodos carnales, lo que va a traer es personas carnales. Todos estos métodos que se van a utilizar, lo que va a traer o llamar la atención es la carne, mover las emociones, los sentimientos y todo eso, pero de nada van a servir porque no se está adorando como debe ser en espíritu y en verdad. Ok, dale, gracias, mi hermano. ¿Alguien más o hasta allí ya finalizamos? Ok, listo. Bueno, entonces vamos a orar para finalizar. Amado Dios, Padre eterno, Dios de grandes misericordias, gracias, Señor, porque tu palabra a través de tu Santo Espíritu nos ha sido iluminada. Y hoy podemos, Señor, adorarte con ese entendimiento, con esa iluminación que allí encontramos, Padre. Te ruego de que tu Santo Espíritu siga moviéndose en nuestros corazones con poder, Señor, para que cada día esta verdad que conocemos, Señor, pueda ser iluminada completamente y así poder adorarte, oh Dios, en espíritu y en verdad, como tú lo indicas en tu palabra, con un corazón, Señor, íntimamente sincero, enfocado en ti, Señor. Que cuando lleguemos aquí a adorarte, oh Dios, solamente tú seas el centro de nuestra mente, de nuestros ojos, de todo nuestro intelecto, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, a ser cada día mejores adoradores y que esta escuela, Señor, nos sirva para eso, Señor, para adorarte en espíritu y en verdad. Bendito seas, amado Dios, en nombre de tu Hijo amado, con la unción de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Dios les bendiga, familia.